La ansiedad es un estado mental que se caracteriza por hacer proyecciones inventadas al futuro, por una intensa excitación o nivel de activación que no somos capaces de bajar, que no somos capaces de controlar, y por una sensación de extrema inseguridad. Cuando esas proyecciones que hacemos al futuro son negativas, acumulamos estrés. Y cuando este estrés es excesivo, tenemos ansiedad. La ansiedad puede ser de muchos tipos, como por ejemplo la ansiedad social, pero la que nos interesa aquí es la ansiedad competitiva. La ansiedad se mueve en un gradiente, puede ser leve, moderada, grave, muy grave. Y aunque la ansiedad se vende o se define como un miedo, tenemos que hacer una distinción entre miedo y ansiedad. Miedo es cuando vas por la carretera, ves que viene un coche, te va a atropellar, y eso que sientes ahí es miedo. La ansiedad, en cambio, tiene múltiples y difusos focos. Es decir, la ansiedad te viene por todos lados y no sabes por dónde te viene. Todos los seres humanos sentimos ansiedad, pero no todos los seres humanos sentimos ansiedad ante lo mismo. El miedo ha servido para que los seres vivos evolucionen, porque el miedo ha servido para que los seres vivos sobrevivan. Si te va a atacar un león o escuchas el ruido de una serpiente y no sientes miedo, es posible que mueras. Cuando juegas baloncesto o cualquier otro deporte, puedes sentir ansiedad competitiva. En muchas ocasiones esta ansiedad se regula sola. Simplemente y de forma natural damos con un enfoque que hace que esa ansiedad no se retroalimente. En otras ocasiones no se consigue, y lo que ocurre es que esa ansiedad está retroalimentándose continuamente. Se produce un pensamiento repetitivo en tu cabeza que continuamente quiere convencerte de que el futuro que no quieres está a punto de llegar. Todos estos pensamientos negativos, el sistema nervioso los identifica como amenazas y activa uno de los 3 tipos de respuesta: la respuesta de lucha, la respuesta de huida o la respuesta de parálisis. Estas respuestas atienden al específico contexto que tienes delante, pero también tiene que ver con el hábito de respuesta que te has creado. Entonces, ¿qué hacer cuando vienen esos pensamientos negativos? Lo primero es bajar el término ansiedad a la tierra. ¿Cómo se hace esto? Definiendo. Tómate tu tiempo para definir aquello que tanto te asusta. Por ejemplo, en mi caso, siento ansiedad cuando me vienen pensamientos que me dicen que mi mejor versión no va a ser suficiente para competir. Siento tremenda ansiedad al pensar que puedo defraudar a mis compañeros, que ellos confían en mí y que yo no voy a ser capaz. También a lo que otros pensarán de mí. Siento miedo a lesionarme y siento que soy muy poco tolerante con mis fallos. De forma racional e incontrolada, tengo estos pensamientos. Cuando no conectas con la diversión y conectas mucho con la preocupación, este es un ejercicio que tienes que hacer. Es importante hacer la distinción entre afrontar y evitar. La idea es cambiar la forma en la que te relacionas con esos pensamientos. La idea no es nunca ignorar esos pensamientos. Una vez has definido tus miedos, para ser capaz de controlarlos, tienes que exponerte voluntaria y progresivamente a esos miedos. Si tienes 2 grupos de personas que tienen la misma ansiedad y un grupo de personas se enfrentan a esa ansiedad voluntariamente, el cuerpo ofrece una respuesta completamente diferente a si te enfrentas a ese tipo de ansiedad involuntariamente. A nivel deportivo y a nivel competitivo, crear estas condiciones en las que te expones voluntariamente a lo que te genera ansiedad no es tan fácil. Hay 2 estrategias complementarias que sirven para entrar en estados de equilibrio. Una es la estrategia mental de la meditación. La idea de esto es conseguir un estado relajado a través de la respiración y a través de la atención. Y desde ese estado relajado observar todos esos pensamientos y no identificarlos como tuyos. La idea es que a través de esta práctica diaria seas capaz de convivir con todos esos pensamientos. De manera que tu cerebro ya no los va a interpretar como peligros o problemas,
y no va a reaccionar con respuestas de ansiedad. Una vez consigues inducir a tu cuerpo a ese estado de calma y consigues observar los pensamientos que te crean ansiedad con una sana distancia, puedes recurrir al recurso de la visualización y empezar a imaginar en tu cabeza, visualizando todo tipo de detalle, cómo superas esas situaciones que te dan miedo. ¿Ves ahora por qué es tan importante definirlas y tenerlas claras? La segunda estrategia es la de enfrentarte a eso que te da miedo, pero en dosis pequeñas. Es lo que antes hablábamos de la exposición voluntaria y controlada de aquella situación que te da miedo, que te provoca ansiedad. Igual que hay programas y hay planificaciones para tu preparación física o para tu preparación técnica, en el caso de la ansiedad competitiva es perfectamente lógico crear una programación para, por un lado, disciplinarse y por otro lado, para cuantificar, porque es muy difícil mejorar lo que no estás midiendo. A la hora de buscar áreas de mejora en la gestión de la ansiedad competitiva, la ansiedad se puede mostrar de múltiples maneras, con múltiples diferentes actitudes. Por tanto, es importante atender al principio de individualidad, eligiendo la herramienta concreta en el momento adecuado. Seguiremos profundizando en estos temas y en otros muy relacionados más adelante. ¿Ya entiendes un poquito más en qué consiste la ansiedad? ¿Ya sabes qué hacer cuando vienen esos pensamientos negativos? Si las respuestas a estas preguntas son que sí, simplemente actúa.